noches. En este pequeño curso que voy a hablar sobre la creación de una base de datos en el gestor de base de datos SQL Server 2008. Empiezo primero por una introducción pequeña sobre el modelamiento que se le hace a una base de datos, porque como ya sabemos, algunas personas al crear una base de datos tenemos que haber hecho un modelamiento antes. En mi caso utilizo el programa Erwin. Erwin para mí es un programa muy bueno para hacer un modelamiento de base de datos, pero anterior a eso nosotros tenemos que modelar la base de datos con lápiz y papel, ¿no? Empezar desde cero para sacarle a la base de datos las entidades, los atributos, empezar con las formas normales, la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, que son las primordiales porque hay más formas normales. Y luego de eso, que ya la tenemos en lápiz y papel bien pulida, la pasamos a Erwin, modelamos la base de datos y sabemos que por defecto de código ya nos viene para SQL. Pero para evitar eso y por ejemplo no tengas Erwin o quieras saber cómo crear una base de datos, he hecho este pequeño curso. Para empezar a crear una base de datos desde cero, bueno, teniendo ya modelada tu base de datos, sabiendo las tablas que vas a poner, bueno, he hecho este curso, ¿no? Empiezo, bueno, tengo una base de datos pequeñita de ventas y voy a enseñarles para qué sirven estos códigos y cómo crear una base de datos desde cero en SQL. Bueno, procedemos a crear la base de datos. Acá tengo una base de datos de venta y Create Database es el comando o el código que se utiliza para crear una base de datos. Create Database ventas. Bueno, tengo la base de datos de ventas. Use significa este código es para usar la base de datos que estamos creando y poder crear las tablas dentro de esa base de datos, porque si no ponemos esta, de repente por defecto tenemos otra base de datos que no sabemos, no ponemos use y creamos la base de datos de frente, bueno, se van a crear en la base de datos que tenemos acá. En este combo se ve la base de datos que está predeterminada, pero utilizando este código ya nosotros usamos la base de datos. Bueno, ya tengo la base de datos creada porque hace un momento la estuve probando. Voy a proceder a eliminarla. Bueno, eliminamos con suprimir. Si hay alguna conexión con esa base de datos, le ponemos para cerrar las conexiones y la borramos. Voy a ejecutar la base de datos con F5 o con execute. Esto que está acá. F5, use la misma base de datos y acá se cambia el nombre. Bueno, procedo a crear las tablas. Create table. Yo le paso la tabla usuario, tbl usuario, estoy utilizando pequeñas iniciales para saber que es una tabla. Tbl le he puesto create table, tbl usuario y estos atributos que tiene. Bueno, obviamente después de haberle hecho el modelamiento, le he puesto su usuario, estos atributos, usuario, este es el tipo de dato. Varchar es para caracteres, cadena de caracteres largos, que tú no sepas cuánto vas a necesitar. Por ejemplo, para escribir un nombre de un usuario, pues a veces pueden ser los nombres cortos, a veces pueden ser los nombres largos, cuando utilizamos varchar. Y not null, esto se utiliza para hacer que los campos sean obligatorios. Al momento de insertarlos tienen que ser obligados porque están con not null. Nuestro password igual varchar, not null, nombres varchar 50 not null, apellidos igual varchar, sexo acá sí cambia. Char, le puse char porque sabemos que el sexo solo es masculino o femenino. Y estoy utilizando la F para femenino y la M para masculino. Por eso le he puesto char porque ya sabemos que es un solo carácter y le ponemos uno, no es nulo. La tabla categorías
Estoy utilizando ID categoría, in identity 1,1. Identity, eso se utiliza para generar automáticamente el código. Bueno, al crear, como eso es va a ser el identificador de la tabla de categorías, utilizamos el identity para que se autogenere solo. Al colocarle 1,1, estamos diciendo que empieza desde 1 y va a correr de 1 en 1. Null, nombre de la categoría, varchar, igual. Y acá utilizamos esto que es alter table para alterar la tabla y crear la llave primaria. En este caso estoy utilizando ahí categoría. Add primary key porque es la llave primaria primary key se pone y el atributo el que va a ser la llave primaria. Acá tabla producto. En la tabla producto sabemos que un producto necesita tener una categoría. Entonces estoy poniendo aquí categoría FK, porque la estoy sacando de la tabla categoría. Tienen que tener el mismo tipo de dato, nombre de producto, precio, stock y B activo. O sea, B activo lo puse para determinar si el producto todavía está activo, quiere decir que si existe o si no existe. De acá. Ya les expliqué que el alter table es para alterar la tabla, add primary key pues para la llave primaria, y acá en la foreign key es casi parecido, pero cambian algunas cosas. Igual, alter table, tabla usuario, add foreign key, así se le pone foreign key. El nombre que le hemos puesto acá en la tabla como atributo, que le puse con FK. Referencias, que estaba referenciando de la tabla categoría, y ahí sí tiene que tener el mismo atributo que a la tabla categoría. Es ahí categoría. Ya, pasemos bueno, esto último que les voy a explicar. Como es un curso pequeño, bueno, les explico así de forma rápida, no les explico detalladamente porque, bueno, SQL es un curso muy grande y son varias cosas que se le debe de explicar. Como por ejemplo, para crear una base de datos nosotros a veces debemos de saber de qué tamaño tiene que ser la base de datos, porque si vamos a hacer una base de datos para una empresa muy grande, bueno, tenemos que saber de qué tamaño, hasta qué tamaño queremos que crezcan los datos y hasta qué tamaño nos puede soportar, y ahí se necesitan otros comandos para ponerle el tamaño de la base de datos. Acá lo he dejado así, bueno, lo he dejado con el tamaño predeterminado que se pone, está libre. Y pasamos a las inserciones de datos. Como les dije, el not null se utiliza para poner los datos obligadamente. Into, esto se utiliza para insertar los registros a las tablas. Values, porque esto se utiliza para evaluar que vamos a necesitar estos atributos, bueno, que ya son lo que nosotros vamos a colocar. Entonces, por ejemplo, el usuario, hemos puesto administrador, la clave, el nombre, el apellido y el sexo. Tienen que ser igual a lo que hemos creado. En la tabla categoría, como le pusimos identity, el código se va a generar solo. Creamos la categoría y solo colocaríamos los nombres. Inseriendo en la tabla categoría el nombre de la categoría y values para que evalúe que sea el mismo tipo de datos y que se pueda registrar. Bueno, acá en producto también pusimos que sea identity, pero estos números de aquí son los números de las categorías que hemos puesto acá. Uno, que es bebidas, hemos puesto Coca-Cola, precio, el stock y si se encuentra activo o no. Esos son los atributos, y acá están los registros. Ahora voy a proceder a ejecutarlos para que vean que sí funciona y no estoy enseñándoles algo que no va a funcionar, ¿no? Ya hemos creado la base de datos, empezamos a ejecutarlo.
con Execute o F5. Tenemos cada uno. Ejecutamos. Acá nos va saliendo cuando está bien, complete successfully. Insertamos. Ahora sí empezamos a insertar una fila afectada, nos pone, ¿no? Agregamos lo de la categoría y como ya está agregada la categoría, normalmente nos va a dejar agregar los de producto porque ya están agregados. Si no estuvieran y ejecutamos esto primero, nos va a salir error porque no tenemos todavía los IDs de la categoría. Ya. Y bueno, se agregaron todos. Le voy a dar refrescar acá mi base de datos y aquí nos sale la base de datos ventas que he creado y las tablas que acabo de crear. Bueno, para verlos, si es que las tablas están llenas, utilizamos este comando select asterisco from y ponemos por ejemplo tbl usuario. Select lo mismo asterisco from tbl categoría. Bueno, probamos con estas dos para que vean que ya están agregados los datos. Listo. Esta es la tabla usuario, como el primer usuario que agregamos. Esta es la tabla categoría. Si ejecutamos todos, obviamente nos van a salir todas las tablas con sus registros. Bueno, voy a ponerlo para que vean los de productos, que son la última tabla. TBL producto. Y ahí está. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido la información de algo y que bueno, sigan practicando sobre este curso que es muy interesante. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.